Cristi Ruiz, cualquier consulta la hacen por el chat. Ah, ya, también me han reconocido Duni Colonial. Qué gusto volvernos a encontrar, aunque sea en lo virtual. Cualquier cosita me escriben o si quieren activar el audio no hay problema, ¿ya? Lo pueden hacer. Vamos a resumir en esta primera parte lo que sería el contenido teórico del tema, que es uno de los temas en realidad que tiene alta frecuencia, por eso que va a aparecer, ¿qué tal Yasuri? Buen día. Va a aparecer el tema de cartografía siempre en los diferentes ciclos que se puedan desarrollar porque es un tema bastante recurrente en el examen de admisión. ¿Ya? Entonces, hacer cartografía involucra hablar de líneas, de coordenadas, de mapas, tipos de mapas, escalas, escala numérica, problemas de escala numérica. Entonces, vamos a tratar, por eso les decía, de resumir en esta primera hora, perdón, en esta primera media hora, y luego ya pasamos a la práctica dirigida, ¿ya? A ver, vamos a recordar un poco la parte de líneas imaginarias terrestres. A ver, ¿cómo se pueden agrupar las líneas imaginarias? ¿Cómo se pueden agrupar las líneas imaginarias? Todas las líneas imaginarias se agrupan en dos, ¿no? En dos grandes bloques, podríamos llamarle así. Claro, muy bien, Viviana. Los meridianos y los paralelos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una línea imaginaria? Una línea imaginaria es un trazo, valga la redundancia, imaginario, realizado por el hombre o por la sociedad en general para poder localizar, ¿no es cierto? Todas esas líneas se pueden agrupar en dos, los paralelos y los meridianos. Los paralelos, entonces, a diferencia de los meridianos, los paralelos normalmente nosotros lo vamos a ver en un mapa como líneas horizontales, aunque en realidad los paralelos son círculos, ¿no es cierto? Son círculos que dividen a la Tierra en dos partes, no necesariamente iguales, solamente el único que divide la Tierra en dos partes iguales es el ecuador, de todos los paralelos. Pero en general podemos trazar infinitos paralelos. Cada uno de ellos divide a la Tierra en dos partes y lo que podemos encontrar es que estos paralelos reducen en tamaño en relación a cómo se alejan del Ecuador. Muy bien, Julio, sí, Capricornio o el trópico de Capricornio también es un paralelo, ¿no es cierto? Ahora, en los mapas, los paralelos nos expresaban a nosotros los valores de latitud. ¿Ya? Ahorita vamos a recordar un poco eso, pero en un mapa, los valores que aparecen en los paralelos nos expresan a nosotros la latitud. Y luego encontramos al otro gran conjunto de líneas que son los meridianos, ¿no es cierto? Y los meridianos entonces ya no son círculos. En primer lugar, son semicírculos que van de polo a polo y que van a aparecer en los mapas como líneas verticales, ¿no? El más importante, muy bien Juan, el más importante es el meridiano de Greenwich, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es el más importante Greenwich, Juan? ¿Por qué es el más importante de los meridianos Greenwich? Al aula en general. ¿Ya? Porque nos indica 0 grados, porque es usado como referencia, como meridiano base, para poder dividir a la Tierra en dos partes iguales. ¿Ya? Claro. En realidad, solo es por convención, ¿no? Ustedes saben muy bien que los meridianos, al ser semicírculos, no van a poder dividir a la Tierra en partes iguales. Así que por convención, por acuerdo internacional, se decidió que hubiera uno que sirviera de referencia y ese uno es Greenwich. Ahora, en los mapas, los meridianos expresan el valor de longitud y van a aparecer, si la representación es en un plano, un mapa plano, los meridianos aparecen como líneas verticales, ¿no es cierto? Listo. Entonces ya hemos un poquito recordado en qué consiste la diferencia entre meridianos y paralelos. Y aquí en nuestro globo terráqueo vemos un conjunto de meridianos y de paralelos. Ahora, ¿qué más es importante recordar en lo que corresponde a cartografía? Las coordenadas geográficas, ¿no? ¿Cómo podíamos nosotros definir a una coordenada geográfica?
¿Qué es una coordenada geográfica? ¿Se acuerdan qué era una coordenada geográfica? Acá, por ejemplo, nosotros vemos un mapa y en este mapa se han trazado líneas imaginarias. En este planisferio, mapa mundi, hemos visto líneas imaginarias, ¿no? La coordenada, si yo quisiera ubicar ahí cuál es la coordenada, yo diría, por ejemplo, que esto que está aquí es una coordenada, ¿no? O sea, si yo acá puedo dibujar un puntito, esto es una coordenada. O sea, ¿qué cosa viene a ser la coordenada? Es la intersección, ¿no? El lugar de ubicación exacta, muy bien Fernando, la ubicación exacta de un lugar en la Tierra. Pero ese lugar exacto, esa ubicación exacta, se va a dar justamente a través de la intersección de un paralelo y un meridiano, ¿no? Bueno, de repente en el mapa que está acá no se ve, pero ustedes ven acá, ay, perdón, ustedes ven aquí, por ejemplo, ahí está el paralelo, ¿ya? Aquí podemos ubicar nosotros al meridiano, ¿no? Ahí está, bueno, mi pulso está mal, pero ahí ustedes ven a la línea que está graficando meridiano y justo el lugar donde se está cruzando es lo que va a implicar una coordenada. Entonces, cualquier lugar de la superficie terrestre, ¿no? Va a ser ubicado mediante coordenadas. Muy bien, Julio, como en un plano cartesiano, nos dice por aquí. Así es. En un plano cartesiano ustedes hablan del eje X, el eje Y, ¿no? En el caso de coordenadas, hablamos de latitud y de longitud, ¿no es cierto? Por eso hace un rato les decía que los paralelos nos dan a nosotros los valores de latitud, ¿no? Este es un paralelo, ¿ya? Y si, bueno, yo trazar una línea recta, si este fuera un meridiano, ahí está, ¿no? El cruce de ese meridiano y ese paralelo me van a dar a mí la coordenada geográfica, ¿ya? Los paralelos nos dan la latitud porque son distancias respecto al ecuador y los meridianos nos dan la longitud. Esa es una coordenada. Entonces yo podía trazar cualquier punto de la superficie terrestre, va a tener una ubicación exacta, ¿no? Una coordenada geográfica. Listo. Otro aspecto entonces importante que debemos también recordar dentro del tema de cartografía es la clasificación que se tiene de los documentos cartográficos. Miren, es importante diferenciar cuando nos están hablando de mapa como cualquier sinónimo de documento cartográfico o cuando nos están hablando de mapa como un tipo de documento cartográfico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá mi globo terráqueo. Este es un globo terráqueo, es el nombre específico que le doy a este documento cartográfico. Pero yo también puedo decir que este es un mapa. En la acepción más amplia de mapa, mapa es cualquier representación de la superficie terrestre que tiene líneas, ¿no? Que usa escala, que tiene leyenda, etcétera, etcétera. Este es un mapa en su acepción más amplia. Claro que este mapa se llama globo terráqueo, ¿no es cierto? Ahora, si usamos ya no tanto la acepción amplia de mapa, sino en general como un tipo de documento cartográfico, los documentos cartográficos se suelen clasificar según las escalas, ¿no? Según la escala, podríamos hacer la diferencia en estos tres tipos de documentos. Los mapas, que representan áreas extensas de la superficie, las cartas, que representan áreas medianas de la superficie, y los planos, que representan áreas grandes, áreas pequeñas de la superficie, pero que utilizan escalas grandes, ¿no? Es como cuando, a ver, me voy a ir a ver, vamos a ver, un ratito. Voy a salir del compartir que estoy haciendo con la pantalla. Es como cuando de repente vemos o ustedes han apreciado, ¿ya? Seguramente el Google Maps. Y lo que se hace en el Google Maps es en realidad cambiar de escala, ¿no es cierto?
Lo que se hace realmente en el Google Maps es cambiar de escala. Ajá. Muy bien, Johnny. Sí, voy a borrar aquí que me aparece la X que usé hace un momento, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos Google Maps y le da a usted ampliar zoom, disminuir zoom, lo que está haciendo es cambiar de escala, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a alejar para ver todo el territorio peruano. Ahí está, ¿no? Y acá, en la parte inferior, no sé si logran ver, estoy compartiendo esta pantalla. No estoy compartiendo. Ya, ahora sí. Aquí está el Google Maps, yo estoy viendo a todo el Perú y aquí en la parte inferior veo la escala, solo que esta escala es gráfica. Vean ustedes, esta barrita, ¿no? ¿Ven la barrita? Y ven acá que dice 200 kilómetros, ¿sí? ¿Ven la barra o no, chicos? Me confirman si ven la barrita, no ven la barrita. No le hemos prestado mucha atención, pero en realidad cuando nosotros vemos el Google Maps, vemos esta información. Acá, digamos que este es 1 centímetro. La información que nos está diciendo es que en este mapa que estamos viendo en este instante, ¿no? Cada centímetro, vamos a suponer, nos está representando 200 kilómetros. Yo me voy a ir acercando y vean ustedes cómo va cambiando la escala. Ahora ya no son 200 kilómetros, sino 50 kilómetros. Yo me acerco, por ejemplo, aún más, ¿ya? Quiero ver de repente a Lima. Ahora me está diciendo que esta barrita, que es 1 centímetro, representa 10 kilómetros, ¿no? Si yo trasladara esta medida con un pabilo o regla al mapa real que tengo acá, a la representación real, está cambiando la escala de una escala pequeña, donde yo estaba viendo todo el Perú, cambió una escala mediana y ahora estamos viéndolo a una escala grande de repente, ¿no? Vean ahora que me está diciendo que cada centímetro equivale a 2 kilómetros. Y si yo me sigo acercando, ahora vean que ya no es 2 kilómetros, sino 500 metros. Y si sigo dándole zoom, 200 metros, hasta que, bueno, ya no me va a poder dar más, 100 metros me está representando. O sea, todo esto es 100 metros, una cuadra. Puedo ver la plaza de armas, ¿no es cierto? Ahora me está expresando 20 metros. Toda esta distancia es 20 metros. Y yo podría calcular cuánto mide toda la plaza de armas, ¿no? Con esta escala, miren. 10 metros, acá más o menos habrán 2 centímetros, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando yo le doy zoom, agrandar en todo caso, estoy cambiando hacia una escala grande. Esta es una escala grande, ¿no? Sigue siendo una escala grande cuando sea un plano, porque en un plano yo veo avenidas, calles, detalles, ¿no? Y cuando me voy alejando, la escala va volviéndose mediana y cada vez más pequeña, ¿no? Porque las escalas, por eso decimos, las escalas pequeñas nos pueden mostrar todo un país, pero no nos dan detalles. Y las escalas grandes nos pueden mostrar un distrito, pero nos dan mucho detalle, ¿no? Entonces, un poco que esto de las escalas y el cambiar de zoom en el Google Maps estaría un poco expresándonos justamente esta diferenciación de los mapas, ¿no? O de los documentos cartográficos. Ojo, acá estamos usando el concepto de mapa de manera general, documento cartográfico, ¿no? No se está diferenciando entonces estos documentos cartográficos según la escala. Los mapas, áreas extensas como un país, un continente, escala pequeña. Una carta, áreas medianas, como una provincia, un departamento, y nos dan un detalle mayor, ¿no? Y un plano, que representa áreas pequeñas, como un distrito, como calles y avenidas, pero que está utilizando escalas grandes, ¿no? Entonces, cuando usamos el Google Maps en la aplicación de nuestro celular para encontrar una dirección, calles, avenidas, incluso la aplicación nos permite ver en cuánto tiempo llegamos, si nos vamos en bus o en taxi o caminando. Ese nivel de detalle está en la escala grande, ¿no? En lo que es un plan. Entonces, es una forma de clasificar a los documentos según su escala. Justamente entonces, los mapas, aparte de tener escala, presentan otro elemento importantísimo
para poder representar la Tierra, que es la proyección, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante la proyección cartográfica en los mapas? ¿Por qué era importante la proyección en los mapas? ¿Qué permitía la proyección, chicos? ¿Cuál era la ventaja o la importancia de la proyección? Chicos, están allí, se fueron a almorzar, no me avisaron. Miren que vengo de un aula donde todos han estado participando, incluso usando el micro. Ay, ahora la mascota quiere participar, ¿verdad? Ya, la proyección, recuerden que la proyección es lo que nos permite justamente trasladar la superficie curva a un plano. ¿Ya? Ojo. Esto que hace un rato hemos visto en relación a los tipos de documentos, esto tiene que ver con la escala, ¿no? Cuando yo he estado un poco jugando, vamos a llamarla así, con el zoom del Google Maps, he estado cambiando de escala. Pero la proyección justamente es el elemento que permite a nosotros trasladar esto. O sea, ¿cómo yo traslado una superficie que es curva a un documento que es plano? Para poder hacer eso es que se usaron y se siguen usando las proyecciones. ¿Ya? Entonces, hay varios tipos de proyecciones. Las proyecciones van a ser usadas en relación a la finalidad, al área que se quiera representar. Esta es la primera proyección que se inventó. La proyección cilíndrica de Mercator, bueno, en el siglo XIV. ¿eh? Luego ya se han creado la transversa Mercator, que es otra, ¿no? Pero esta es la inicial. Y como ustedes ven, la idea de Mercator, era poder trasladar la curvatura terrestre hacia un plano. En este caso usó una figura desarrollable como un cilindro. ¿Ya? La ventaja del cilindro es que como hace contacto en el ecuador, este es el área mejor representada. Pero el problema es que siempre que queremos trasladar una superficie curva hacia un plano, de todas maneras hay cierta deformación. ¿Ya? Muy bien, Jenny. Entonces, ¿qué nos permite la proyección cilíndrica? Representar bien, pero las zonas de 0 a 30 grados de latitud, ¿no? Las zonas cercanas al ecuador. Otro tipo de proyección que se ideó fue esta, la cónica. La cónica, vean ustedes, miren, lo práctico en esto es que la proyección va a representar bien la zona donde haga contacto. Por ejemplo, aquí está haciendo contacto el cilindro en el ecuador. Por eso es que la forma mejor representada es el ecuador, aunque se esté deformando las zonas cercanas a los polos. Si usted ve esta proyección, pueden notar también que la zona donde está haciendo contacto ya no es el ecuador, sino es aquí. ¿No es cierto? Por eso es que lo que mejor se representa en esta proyección son latitudes medias. ¿Ya? Son latitudes medias. Entonces, toda proyección va a representar mejor la zona donde haga contacto. Si se hace contacto acá, en latitudes medias, es lo que mejor se va a representar. Si se hace contacto acá en la zona ecuatorial, lo que mejor representa es la zona ecuatorial. ¿Ya? Entonces, las proyecciones cónicas representan mejor latitudes entre los 30 y los 60 grados. Y este es el otro tipo de proyección, la proyección azimutal, representa mejor las zonas de alta latitud, aunque también puede variar, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la imagen ha colocado el plano en el polo norte, así que lo que se está representando mejor es el polo norte. Si yo pongo el plano en el polo sur, lo mejor que se va a representar es el polo sur, la Antártida, por ejemplo. Pero yo también podría en este caso colocar el plano aquí, ¿no? En la zona ecuatorial, y entonces podría representar bien la zona ecuatorial. O sea, ¿hay proyección azimutal ecuatorial? Sí, sí la hay. Pero lógicamente, si a nosotros nos preguntaran, ¿no? ¿Cuál es la proyección donde mejor se representan las zonas polares o las zonas de alta latitud? La que más
se aplica o la que más puede utilizarse es justamente este tipo de proyección, ¿no es cierto? La azimutal o también llamada proyección plana. Entonces, un cartógrafo, cuando elabora un mapa, en realidad decide qué proyección usar en función también del área que está representando. Entonces, esta es la forma de clasificar a las proyecciones según su origen, ¿ah? No es la única forma, pero según su origen sí es la que más nosotros conocemos o también utilizamos. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces ya saben, la proyección ha permitido trasladar la superficie curva hacia un plano. Por eso es un elemento importante para elaboración de mapas, ¿no? Para elaboración de mapas. El otro elemento entonces fundamental es la escala. Ahora sí, ¿qué cosa es la escala? ¿Por qué era importante la escala? ¿Para qué era fundamental la escala, chicos? Ya sabemos que la importancia de las proyecciones es trasladar la superficie curva. Claro, la escala permite ver la relación de proporción, ¿no es cierto? Ya que tanto se ha podido deformar la Tierra, una relación de proporción entre la realidad y el mapa. Podemos encontrar la escala gráfica. Ustedes vieron hace un ratito que en el caso del Google Maps, lo que aparecía como una barra, esto es una escala gráfica. Puede aparecer solo como una línea dividida o puede aparecer tal cual la estamos viendo en la PPT, así. Esa es la escala gráfica, donde hay un talón y hay un cuerpo. Y luego tenemos la escala numérica. En la escala numérica puede estar como fracción, puede estar así con un separador, o puede estar de manera lineal. 1, 2 puntos, 100.000. ¿Qué cosa significa el numerador? Recuerden que el numerador nos indica la distancia en el mapa. Y el denominador de la fracción o esta otra expresión numérica nos va a indicar a nosotros la distancia en el terreno. En concreto, yo como traduzco esta expresión numérica así. 1 centímetro, ¿no?, del mapa está representando 100.000 centímetros de la realidad. Cualquiera sea la escala, ¿no? Recuerden que esto es cualquiera sea la escala. Por ejemplo, si yo tengo la escala 1 en 5.000, eso me está representando lo mismo. La interpretación es igual, ¿no? Que 1 centímetro me está representando a mí, o es equivalente, ¿no es cierto? ¿Ya? 1 centímetro es equivalente a 5.000, ¿no? 5.000 centímetros en el terreno. Esa es la interpretación, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Muy bien, Julio. Muy bien, chicos. Claro, es una relación de proporción. Cuando yo veo una escala, esa es la interpretación que yo voy a identificar, cualquiera sea la escala. Solo que siempre se parte del ejemplo de 1 en 100.000 porque ese es el valor de la escala de la Carta Nacional, pero podría haber sido cualquiera el ejemplo, ¿no? Cualquiera de los ejemplos podría haber sido. Sí, siempre, Fátima, siempre la escala va a estar en centímetros, ¿ya? Cuando es una expresión numérica, ojo, numérica, porque a veces en la escala gráfica la expresión es en kilómetros, pero en la escala numérica, cuando está así como fracción o lineal, 1, 2 puntos, ¿no? Y la expresión numérica siempre va a estar en centímetros, ¿no? Siempre va a estar en centímetros, ¿ya? Por eso es que cuando hacemos nosotros los problemas de escala numérica, usamos esta conversión, ¿no? Estas son medidas universales que hay que tener muy presente. Yo sé que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, yo sé que un metro equivale a 100 centímetros, 1 kilómetro a 1000 metros, o 1 kilómetro a 100.000 centímetros. Si yo tenía, por ejemplo, esta escala numérica, 1 en 100.000, yo podía decir que es lo mismo que decir que cada centímetro me está representando a mí 1 kilómetro, ¿no? Entonces, si yo quería convertir de forma práctica centímetros a metros, recuerden,
centímetros a metros, ¿no? Yo anulaba 2 ceros, ¿no? Centímetros a metros, 2 ceros. Y si quería convertir metros a kilómetros, ya no eran 2, sino era 3. Por eso es que si quería convertir de frente desde centímetros hasta kilómetros, yo anulaba en total 5 ceros. ¿Sí? En el mapa oficial es 1 en 1.000.000. En el mapa oficial es 1 en 1.000.000, ¿ya? En la Carta Nacional es 1 en 100.000. Sí, así es, chicos. Bueno, esta es la conversión básica que a nosotros nos iba a servir para cualquier problema de escala, ¿no? Entonces había que tomar en cuenta esos valores. A ver, ejemplo práctico, dice, de escala numérica. Ejemplo práctico de escala numérica. En una carta nacional, la escala 1 en 100.000, el profesor pide la longitud de un río, la longitud de un río que es 55 centímetros. ¿Cuál será la longitud real del río? ¿No? Si nos dicen la escala, el problema ya está más fácil todavía, ¿no es cierto? Ya está la clave aquí, claro. Si nos dicen 1 en 100.000, eso quiere decir que un centímetro equivale a 100.000 centímetros, o en otras palabras, un centímetro equivale a 1 kilómetro. Si nos dicen entonces que la longitud del río es 55 centímetros, simplemente reemplazamos valores, ¿no? Si un centímetro es 1 kilómetro, 55 centímetros será 55 kilómetros. La respuesta, muy bien, es la A. Aquí se aplicaba regla de 3, ¿no? Regla de 3 simple se aplicaba para los problemas de escala, pero sí teníamos que saber y recordar los valores universales para poder convertir, ¿ya? Los ejemplos más fáciles, los ejemplos más sencillos eran cuando nos daban la escala en realidad, porque ahí reemplazamos valores, ¿no es cierto? Listo. No sé si hasta allí tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Claro, acá me aparece porcentualmente, por ejemplo, cuál es el error más frecuente. Veo que la pregunta 4 ha sido una de las preguntas que ha habido mayor cantidad de error. Vamos a ver luego por qué, cuál es la confusión. Me parece que ahí hay alguna confusión. Igual veo con el caso de repente la pregunta 12 y la misma pregunta 1. ¿Ya? Vamos a verlas entonces. Bueno, la idea del repaso y de hacer este tipo de prácticas ahora en esta modalidad en su plataforma virtual es que justamente podamos tal vez identificar los errores más frecuentes, poderles darle solución, porque estamos en ese proceso, ¿no? De ensayar y de equivocarnos en esta faceta para poder corregir. ¿No logran ver? ¿No? ¿De verdad? Ahora... Sí se ve, ya. En el caso de la visualización personal, creo que es una vez que se cierra el sistema. Ah, ¿ven el Google? ¿No ven la estadística? A ver, voy a volver a dejar de compartir. Están viendo otra cosa. Estadística por pregunta, ¿no? Por pregunta, para tal vez poder un poco darle más atención a aquella donde ha habido más error. Por ejemplo, la pregunta 5 y la 6 son preguntas que casi todos han resuelto. ¿Ya? Ahora sí. Listo. A ver, nos vamos entonces a resolver las preguntas y ahí ya aprovechan y hacen seguramente sus consultas para poder salir de dudas en relación a por qué no es esa clave, por qué sí es la otra, ¿no? Porque a veces la confusión es en la clave que hemos nosotros podido marcar. A ver, la pregunta 1. Con relación al meridiano base, miren que en la pregunta 1 ha habido también un margen de error un poco, ¿no? Más de la mitad. Dice, con relación al meridiano base, es correcto afirmar que es un círculo mayor, se le conoce como línea internacional de cambio de fecha, ¿no? Es un semicírculo que recorre Europa y África. Yo luego voy a verificar, pero uno de los errores que he visto que se comete en esta pregunta es que se marca la alternativa B.
a veces confundimos línea internacional del cambio de fecha con la línea de la hora internacional, ¿no? Que es a veces lo que se confunde. Por eso, no se preocupe, miren, la idea es confundirse. Si es que nos vamos a confundir, les aseguro que la idea es poder identificar también cuál es el error para no volverlo a cometer, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la 1 dice es considerado el círculo mayor de la Tierra. Eso es falso porque ningún meridiano es un círculo. Todos los meridianos eran semicírculos, ¿no es cierto? Luego decía la 2, se le conoce como la línea internacional del cambio de fecha. Ajá, ¿a quién se le conoce como la línea internacional del cambio de fecha? ¿A quién se le conoce como la línea internacional del cambio de fecha? Al antimeridiano, claro, ¿no? La línea internacional del cambio de fecha no es Greenwich. Greenwich se le conoce como la línea, ¿no? La línea internacional de la hora. En cambio, al antimeridiano o el llamado meridiano 180 sí se le conoce como la línea del cambio de fecha. Ajá, ahí ha sido el error, ¿no es cierto? Sí, he visto en el salón anterior que la mayoría se ha confundido con ese distractor, por eso son distractores, ¿no? Para podernos generar un poco la duda. ¿Ya? Entonces, línea internacional de la hora sí es Greenwich, pero línea internacional del cambio de fecha es el meridiano 180, o también conocido como la línea internacional o el antimeridiano, ¿ya? La C decía es un semicírculo que recorre Europa, África y la Antártida. Sí, ¿no? Vean ustedes, el meridiano de Greenwich recorre Europa, recorre África y recorre también la Antártida. Y determina el valor de latitud en cualquier punto de la Tierra. Falso, ¿no? Porque Greenwich, lo que indicaba era la longitud, ¿no es cierto? No la latitud. Ya está, ahora sí. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la C. Muy bien. ¿Ya? Entonces ya identificaron cuál ha sido la confusión. Creo que sí, la mayor parte se ha confundido con la alternativa B. A ver, volvemos a la estadística, ¿ya? A ver, bueno, lo que pasa es que en la estadística, así como les muestro, no podemos ver cuál ha sido la clave que más marcaron. Eso ya lo veo yo particularmente uno por uno. Pero sí, vean que en la pregunta 1 ha habido un buen margen de error, ¿no es cierto? Según lo que nosotros hemos podido observar. Listo. A ver, continuamos. No se preocupen, miren, esa es la ventaja de poder ver un poco la práctica y también ver cómo ustedes han podido modificar. No, miren ustedes, Greenwich no solo recorre Europa, recorre África y recorre la Antártida, porque va de polo a polo. ¿Ya? Lo que pasa es que sí, siempre lo asociamos más a Greenwich, a Europa, ¿no? Pero como ustedes pueden ver ahí, recorre África. Justamente una particularidad de África es que África corresponde a los 4 hemisferios, porque en África se cruzan tanto al Ecuador como Greenwich, ¿no? Miren ustedes esa característica. A ver, pregunta 2. La distancia angular del trópico de Cáncer al Ecuador corresponde a 23 grados 27 minutos. Es decir, que la expresión numérica dice corresponde a... Claro, esos 23 grados 27 minutos, ¿a qué corresponden? Si estamos hablando que es la distancia al Ecuador, eso es la latitud. ¿Ya? La latitud. Ajá. Claro, es la inclinación del eje terrestre equivalente a la ubicación del trópico, ¿no? ¿Por qué los trópicos estaban a 23, 27? Porque eso coincide con la inclinación del eje terrestre. Pero esos 23, 27, ¿qué cosas significan? Es la distancia respecto a la línea ecuatorial. Ahí está, ¿no? Entonces yo podía expresar justamente la latitud como esta distancia, ¿no? ¿Ya? La distancia del Ecuador a este punto. Eso es latitud, distancia angular. Ahí está, ¿no? Respecto al Ecuador.
En cambio, si yo medía la distancia angular, ya no respecto al ecuador, sino respecto a Greenwich, a eso yo le llamaba longitud, ¿no? En todo caso, como estamos hablando de distancia respecto al ecuador, sería la latitud. ¿Ya? Creo que aquí ha habido menos confusión, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, miremos las estadísticas. También ha habido alguna confusión, pero es mucho menor. ¿Ya? La estadística nos dice que acá han respondido mejor un mayor porcentaje. Entonces, la latitud. Bien. Pregunta, no sé si acá hay alguna otra pregunta, de repente algo que falte precisar, algún aspecto que desearían que se les aclare, de repente. Ya. Si nosotros decimos latitud, si nosotros decimos latitud es distancia al ecuador. Por consiguiente, como está tomando como referencia al ecuador, la latitud solo puede ser o norte o sur, o como se señala acá, latitud boreal y latitud austral. En cambio, si tomamos en cuenta nosotros al meridiano de Greenwich, que está acá, allí sí podemos hablar de longitud. Y la longitud podría ser este u oeste, ¿ya? Este u oeste. En este caso, ahí ya hablamos de longitud. La longitud no solamente llegaba a 90, sino llegaba hasta los 180 grados, ¿no? Hasta los 180 grados. Listo. A ver, vemos entonces la pregunta 3. Ya está Jean-Pierre en la pregunta 3. A ver, Jean-Pierre, un poquito de paciencia, Jean-Pierre. Listo. A ver. Respecto al siguiente gráfico de coordenadas, señale qué enunciados son verdaderos, nos dice. Bueno, acá podemos ver más grande el gráfico de coordenadas. A ver, ¿qué nos dice? El primer enunciado dice, los puntos C y E se ubican en baja latitud. Bueno, ahí está Greenwich. Para hablar de coordenadas, nosotros no podemos hablar de coordenadas si es que no ubicamos las líneas base. Greenwich y el Ecuador. Vamos a ubicar entonces a C y a E. El primer enunciado nos dice que C y E están en baja latitud. ¿Qué dicen ustedes? ¿C y E están en baja latitud o no? ¿Qué cosa es la latitud? Distancia respecto al ecuador. Si están C y E allí en la ubicación, por ejemplo, vemos que en E, si lo ampliamos un poquito, lo podemos notar. Ahí está, miren. C está a 10 grados de la línea ecuatorial, ¿sí o no? Y E también está a 10 grados de la línea ecuatorial. Así no estén en el mismo meridiano, en el mismo paralelo, eso no nos dice el enunciado. El enunciado nos dice nada más que ambos están en baja latitud. La pregunta decía eso entonces. ¿Verdadero o falso? Ya, podemos recordar lo siguiente. Esta parte de acá, centren su atención aquí. La latitud entonces era la distancia respecto al ecuador. Partía de 0 y llegaba hasta los 90 grados, que es el polo. Y entonces se hacía una distribución así, ¿no? Baja latitud de 0 a 30, media latitud o latitud media de 30 a 60 y latitud alta de 60 a 90, ¿no es cierto? ¿Ya? De 60 a 90. ¿Ya? Entonces, la pregunta era, justamente, vuelvo a la pregunta, ¿C y E están en baja latitud? La respuesta es verdadero. La 1 es verdadero, ¿no es cierto? C y E están en baja latitud. A ver, 2. La ubicación de D corresponde a la zona templada. ¿Dónde está D? Ahí está D. O sea que D está a 70 grados. ¿D está en zona templada? No, no es cierto. No está en zona templada. ¿Por qué? ¿Por qué no está en zona templada? Una pregunta. ¿Y cuál vendría a ser la zona templada? Ya, ahí está. Vamos a recordar la zona templada.
Ahí está, miren. Las zonas climáticas que están aquí, en el lado izquierdo, están expresando la forma o están relacionadas a la incidencia de los rayos solares. Hasta los trópicos se le llama zona tropical, ¿no es cierto? Hasta los trópicos se le llama zona tropical. Desde los trópicos hasta los círculos polares, zona templada. Y desde el círculo polar hasta el polo, zona fría. ¿Ya? Entonces, los trópicos eran 23-27 y los círculos polares 66-33. ¿Ya? Entonces, regresando otra vez a la imagen, nos hablaba de D. ¿D a cuántos grados está de latitud? 70, ¿sí o no? Y el enunciado nos dice que la ubicación de D corresponde a zona templada. Si está a 70 grados, ¿está en zona templada? ¿Qué dicen, chicos? 70 grados, ¿es zona templada? No. No, ya no, claro, ya no está en zona templada, ¿no? Hasta los 66 grados tal vez es zona templada, de ahí ya no, esa es zona glaciar o zona polar. Por consiguiente, el enunciado 2 es falso. Y el enunciado 3 nos dice que A y B tienen la misma longitud. Sí, pasando los 66 grados, Juan, pasando el círculo polar, ya no es templada. Por eso, vuelvo al mapita, vamos al mapita que está acá, al gráfico que está aquí. Zona templada sería hasta el círculo polar. Si yo le quiero poner una ubicación en grados, ¿ya? A ver, 66 grados, 66 grados, ¿no? Sería el límite de la zona, en este caso, templada. Y acá sería 23 grados, ¿no? 23 grados, perdón, 27 minutos. Si queremos darle un límite a la zona tropical. Por eso les decía, ¿no? Si queremos ser precisos, ¿no? Si queremos ser precisos, la zona tropical sería hasta los 23, 27 y la zona templada hasta los 66, 33. Si estás a 70 grados, ya estás en la zona fría. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ok? Listo. Bueno, creo que ya está más claro. No hay problema, ¿no? La idea, como les repito, es que acá podamos aclarar las dudas. Supongo que en esta pregunta ha habido algunas dificultades, por eso es que están haciendo las consultas. ¿Ya? Entonces, la B, perdón, el enunciado 2 era falso. El enunciado 3 nos dice, A y B tienen la misma longitud. Ahí está A y B. ¿Tienen la misma longitud o no? Claro, eso sí es correcto, ¿no? ¿Por qué? Cuando dos puntos se encuentran en un mismo meridiano, ¿ya? En un mismo meridiano van a tener la misma longitud. Están a la misma distancia respecto a Greenwich. Incluso si queremos ubicarle el valor, miren, ahí está su valor. Están justo en este meridiano que es 110, así que A y B están a 110 grados al oeste de Greenwich. Recuerden que los meridianos nos dan la longitud y los paralelos nos dan la latitud, ¿ya? Por consiguiente, la alternativa 3 es verdadero y la clave ahí era la D. A ver, vamos a ver la estadística, ¿ya? Que habían marcado. Bueno, acá no veo quién marcó la mayoría, pero ha habido, claro, una porción dividida, ¿no? Algunos marcaron correcto, otros incorrecto y algunos no marcaron de repente la clave. Entonces, creo que ya está más claro, ¿sí, chicos? Está más claro la idea de por qué la respuesta es la D. ¿Sí? ¿Hay alguna duda adicional de repente? Por favor, me dicen. Entonces, recuerden, lo que sí es importante recordar es esto, ¿no? Bueno, no lo habíamos recordado en la parte teórica, pero aquí estamos recordándolo. Latitud baja de 0 a 30, latitud media de 30 a 60, latitud alta de 60 a 90. Las zonas climáticas están establecidas por los trópicos y los círculos polares. Sin embargo, sí hay coincidencia, ¿no? Por ejemplo, yo digo que latitud baja tiene zona tropical, claro, pero hasta los 23, 27, ¿ah?
porque después ya entrarían a zonas templadas, ¿no? Entonces, no es igualito decir latitud baja que clima tropical. Ahora, ¿gran parte de la latitud baja está en la zona tropical del planeta? Sí, pero vean que en las zonas climáticas son los trópicos y los círculos polares quienes sirven de límite. Entonces, si queremos ser precisos, tendría que ser 23-27 y 66-33. Claro, las preguntas que estoy resolviendo son las preguntas de la práctica dirigida, chicos. Ajá, sí, eso es lo que estoy resolviendo. Se supone que la idea es que ustedes en esos 25 minutos puedan resolver las preguntas y luego ya lo que van a hacer los docentes van a hacer solucionar esas preguntas. Aparte, ustedes tienen ya la práctica domiciliaria. Las domiciliarias sí no se van a desarrollar, son como para que usted practique en casa, ¿no? ¿No son las mismas, cielo? ¿De verdad? ¿Estas preguntas no están en la dirigida? Ahí sí me están preocupando. Ah, sí están, ya. Ya, de repente han confundido con la práctica domiciliaria. Pero la domiciliaria no se activa hasta que creo ustedes dan la dirigida, ¿no? Ya, sí están, ya me habían preocupado. Claro, ya, de repente algunos han hecho las domiciliarias. Ese es el otro problema. Sí están activas las domiciliarias. Ok, ya. A ver, me hacían otra pregunta aquí en el interno, en el chat. Profesora, ¿por qué el Perú, si está en zona tropical, tiene varios climas? Entonces, eso ya tiene que ver con las condiciones del relieve, sobre todo la cordillera de los Andes, ¿no? Factores climáticos. ¿Ya? Eso tiene que ver con la cordillera, la influencia del mar, etcétera, ¿no? Las corrientes marinas, sí. Lo vamos a ver cuando nos toque clima, pero si la pregunta fuera, todo caso, ¿a qué zona climática corresponde el Perú? El Perú está en la zona climática tropical. ¿A qué latitud corresponde el Perú? ¿En qué latitud está el Perú? ¿Ya? ¿El Perú en qué latitud está? Baja. ¿Ya? Latitud baja. Claro, miren, ustedes pueden ver ahí el mapita. El Perú está en zona tropical y está entre el Ecuador y el trópico. Por eso es que su latitud también es baja. Muy bien, listo. Continuamos entonces con la pregunta número 4. Ya vimos entonces latitudes. Aquí es donde se ha confundido la mayoría, según la estadística que he visto hace un ratito. La pregunta 4 ha sido la que más respuestas malas ha tenido. Así que vamos a ver por qué, ¿no? ¿Cuál ha sido la confusión? A ver, en relación a la siguiente imagen dice que se puede concluir. Primeramente, la imagen, ¿qué cosa está representando? Ya, es una proyección cilíndrica, muy bien, es una proyección cilíndrica, pero no es la cilíndrica normal, ¿no es cierto? Es decir, no es la cilíndrica que inventó Mercator en el siglo XIV, sino es una cilíndrica horizontal. ¿Ya? Es lo que se conoce como la proyección universal, transversal, Mercator, ¿no es cierto? La UTM. Muy bien, Gisela, muy bien, Julio. Es la UTM, Universal, Transversal, Mercator. Ajá, esa es la UTM, sí. Ahora, claro, la UTM a veces aparece representada como está en la pregunta, a la izquierda, o a veces a la derecha. La variación principal, obviamente, es que mientras que en la cilíndrica clásica, vamos a regresar rapidito, ¿ya? En la cilíndrica clásica, yo habíamos visto que,
Me fui hasta el inicio. Perdón. En la cilíndrica clásica, ahí está la cilíndrica clásica. Yo les dije que una proyección representa mejor siempre la zona donde haga contacto. Así que si yo veo la cilíndrica original, el lugar donde haga contacto, donde hace contacto, es justo el ecuador. Por consiguiente, aquí está mejor representado el ecuador. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja de esta cilíndrica? La ventaja es que en una cilíndrica yo veo toda la Tierra, cosa que no veo en la cónica, ni veo en la otra que es la azimutal. O sea, la gran ventaja de la cilíndrica es que me permite ver a toda la Tierra a la vez. La gran desventaja de la cilíndrica original es que como acá no hace contacto, estas zonas, las zonas de latitudes medias y altas sobre todo, están exageradas. Se han deformado mucho, ¿sí o no? Y entonces se buscó que esto ya no ocurriera. Sobre todo la cartografía es fundamental para muchos fines, pero quien ayudó mucho el desarrollo de la cartografía en el contexto actual fue ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se ideó la llamada proyección UTM, que es la que acabamos de ver. La idea era representar la Tierra en su totalidad, pero evitando o reduciendo las grandes deformaciones que tenía la cilíndrica original. Por eso que se decidió hacer un cilindro, pero ahora es un cilindro tangente al ecuador, ¿no es cierto? Perdón, un cilindro transversal, el eje del cilindro, dice, aquí está el cilindro, es perpendicular al eje terrestre y va a ser tangente a 2 meridianos. La llamada proyección universal transversa Mercator permite dividir la Tierra en 60 zonas, o no, 60 zonas de 6 grados de longitud. Y como ustedes pueden ver, el cilindro envuelve a la Tierra, pero tampoco por completo. Por eso les decía que quizás la imagen de la parte izquierda no es tan exacta, porque la UTM envuelve a la Tierra así, de tal manera que el cilindro no es completamente envolviendo a la Tierra de polo a polo, sino que va desde los 84 norte hasta los 80 sur. O sea, de todas formas, la proyección, así sea la UTM, va a deformar la Tierra, solo que la deforma menos en el caso comparativo con la cilíndrica original. Por eso es considerada hoy la proyección más utilizada. Incluso nuestro Instituto Geográfico Nacional, el IGN, los mapas del Perú, sobre todo las cartas nacionales, utilizan este tipo de proyección. ¿Ya? Entonces, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, esta es la proyección que más se utiliza. ¿Ya? Entonces, a ver, decía la alternativa A, los meridianos son representados como líneas que convergen en un polo. No, pues, en una proyección cilíndrica, los meridianos nunca van a converger. ¿Cuándo convergen los meridianos? Cuando yo veo una proyección, por ejemplo, cónica, allí sí, ¿no? Los meridianos convergen en los polos. Se denomina proyección cilíndrica normal. Ya les dije que esta no es la cilíndrica normal, es una variante. La cilíndrica normal es vertical y la zona donde hace contacto es en el ecuador, ¿no? La C dice, tiende a representar con mayor precisión lugares de alta latitud. Podría ser, pero luego la D nos dice, puede representar espacios de baja, media y una porción de alta latitud. Esta es la más exacta, porque la Universal Transversa Mercator no solamente representa altas latitudes, sino representa medias, altas y bajas. En todo caso, la que representa mejor latitudes altas sería la proyección azimutal, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, sí, a veces hay claves que podrían ser respuesta, y eso a veces hace San Marcos también, pero hay otra clave que va a abarcar una respuesta mucho más precisa para poder, ¿no?, vincular con lo que sería correcto. ¿Ya? Entonces, no sé si
¿Está claro cuál fue la confusión en esa pregunta? Porque ha sido una de las preguntas, no es la única aula, sino en las aulas que ya voy desarrollando, es la pregunta donde el margen de error es mayor. Sí, por eso les decía, lo que pasa, Diego, es que cuando tú hablas de alta latitud, regreso a la pregunta anterior, alta latitud es de 60 hasta 90. Entonces, la UTM no llega hasta los 90 grados, llega hasta los 84. Sí puede representar alta latitud, pero no es la totalidad de la alta latitud. ¿Ya? Entonces, por eso la más cercana, la más exacta es la respuesta D. Por eso, la C no es del todo incorrecta, pero recuerden que cuando hablamos de altas latitudes es de 60 hasta 90. Ahí ha sido la confusión, ¿no es cierto? Sí, es una cilíndrica transversa. Es una cilíndrica transversa al eje terrestre, ¿no? El eje del cilindro es perpendicular al eje. Claro, ahí está el eje terrestre y esta es una cilíndrica transversa perpendicular al eje terrestre. ¿Ya? Seguimos entonces, chicos. Esa ha sido la pregunta donde más se han confundido, ¿no? Estadísticamente hablando. Listo. A ver, acá ya hay problemas de escala. Este ejemplo de escala, ¿estaba fácil o no? ¿Cómo les ha ido con ese problemita? Easy, dice, easy, ha sido easy. Facilita, ¿no? Muy sencilla. Sí, pues está bien, está bien. Pero a veces ustedes esperan cuestiones bien complicadas cuando a veces no lo es, ¿no? ¿Ya? La pregunta está sencilla. Entonces nos dicen que hay un mapa cuya escala es 1 en 600.000. Cuando nos dan la escala, en verdad cuando nosotros nos dan la escala, el problema es más fácil todavía, ¿no? Ahí está la escala, así que yo traduzco esta escala en la información que está aquí, ¿no? La escala es 1 en 600.000, es decir, que un centímetro equivale a 600.000 centímetros, o, resumiendo ya, reduciendo los ceros, recuerden que para convertir centímetros a kilómetros, yo anulo estos 5 ceros. Entonces ya convertí. En la escala 1 en 600.000, cada centímetro me está representando 6 kilómetros. Me dicen entonces que entre la localidad A y B hay 3 centímetros. Así que la respuesta ya está, ¿no? Si un centímetro es 6 kilómetros, 3 centímetros, ¿a cuánto será igual? Bueno, ahí reemplazo valores. Si uno es 6, 3 por 6, 18 kilómetros. Ahí. ¿Ya? La respuesta ahí era entonces la A. ¿Sí? ¿Ahí hay alguna duda, chicos? Una buena van, me dicen, ¿no? ¿Cómo que es una buena? Está sencillo, ya. Todos la han hecho bien, y ahí no voy a mirar las estadísticas. No hay problema. Pero sí ocurre que a veces cuando ustedes ven una pregunta sencilla, no la creen, ¿no? No, así no es, tan fácil no puede ser, ¿no? Y entran en dudas. Hay preguntas sencillas, chicos. Esta pregunta está sencilla. No se hagan bola, no le busquen 5 pies al gato. Hay preguntas que son sencillas. Y así como San Marcos hace preguntas complejas, también hace preguntas sencillas y directas. Listo. A ver, seguimos. Pregunta número 6. Pregunta de San Marcos 2018-1, que también está sencilla, ¿no es cierto? Dice que en la clase de geografía el profesor usa el mapa oficial del Perú. Ya está. Primer dato, el mapa oficial del Perú. Si nos dicen mapa oficial del Perú, ¿cuál es la escala? Si nos dicen mapa oficial, claro, la escala del mapa oficial ya no es 1 en 100.000. La escala del mapa oficial es 1 en 1.000.000. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno, y ustedes, bueno, van a su examen con su lápiz, ¿no? Siempre es bueno resaltar las ideas, así como hacen en RV y ¿no? Siempre es bueno la distancia, subrayar lo que nos están dando. Nos dan la distancia en el terreno, nos dan la escala del mapa oficial y nos están pidiendo hallar esta distancia, cómo se va a representar en el mapa, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Bien.
pase el avión un ratito. El avión. Sí, no, disculpen, le corté el audio por el avión, no se preocupen. Puede inferir que vivo por el Callao. Sí, Julio, vivo por el Callao, ¿no? Los aviones van a pasar un poco, a veces se escucha fuerte. Ya, nos dicen entonces que según el mapa, según el problema, perdón, está el mapa oficial. El mapa oficial, la escala es 1 en 1.000.000. ¿Qué hago para convertirlo? Bueno, le anulo los ceros, ¿no? 5 ceros. Y yo sé que en el mapa oficial del Perú, cada centímetro es 10 kilómetros. ¿Ya? Esa es la primera información que yo voy a obtener a partir de que me han dicho mapa oficial. Y entonces nos dicen, este es el problema, ¿no? Si un centímetro equivale a 10 kilómetros, la distancia entre Lima y Trujillo es 565 kilómetros. Entonces ahí está planteada la ecuación, vamos a llamarle así, ¿no? Está planteado el problema. Ya lo planteamos y entonces resolvemos. Si un centímetro es 10 kilómetros, 565, ¿cuánto será? Aplicamos regla de 3 simple y vamos a dividir 565 entre 10. Por consiguiente, la respuesta es avión. Justo hablando de los aviones, avión, ¿no es cierto? Muy bien, John. La respuesta es 56,5. Igual está fácil. Sí, es easy. Easy me dicen por acá. Están aplicando el inglés. Listo, chicos. Ya está. Entonces, acá tampoco ha habido dudas, me parece, con respecto a la pregunta número 6. A ver, seguimos. Me parece que hay otro caso más de escala numérica. Ajá, ahí está la pregunta número 7, que es otro ejemplo de escala numérica. Según el Instituto Geofísico, dice, el epicentro de un terremoto se ubicó a 230 kilómetros alejado de las costas de Ica y esta tuvo una profundidad de 45 kilómetros. Si se desea representar la distancia desde la parte superficial en la Carta Nacional, esta estaría representada por, ya, nos dice que el IGP ha ubicado el epicentro a 230 kilómetros de la costa de Ica y una profundidad de 45. Primeramente, si nos dicen, nos están dando dos datos, pero si bien el IGP nos puede hablar de profundidad y todo, eso nunca lo vamos a ver en una carta nacional, ¿no? Porque solamente en las cartas y en los mapas estamos viendo representación de la superficie terrestre. Así que el dato de 45 es un distractor, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque simplemente hay que tomar en cuenta el valor que nos están dando como información de la parte superficial. 230 kilómetros. ¿Ya? Listo. Eso es lo primero que podemos dar. Además, ¿qué otra información nos piden? Por eso les decía, hay que subrayar lo que nos dan, ¿no? Nos están diciendo entonces en la Carta Nacional y nos están diciendo la distancia en la superficie, 230 kilómetros. Ya está. Ya está la información que necesitamos. Si nos dicen Carta Nacional, ojo, la Carta Nacional, la escala ya no será 1 en 1.000.000, ¿sí o no? ¿Cuánto será la escala? 1 en 100.000. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado porque a veces nos emocionamos. Acá veo que se han emocionado. ¿Ya? Cuando nosotros nos dicen Carta Nacional, es 1 en 100.000. Cuando nos dicen mapa oficial, ahí es 1 en 1.000.000. Muy bien. Bien, entonces nos dicen la Carta Nacional es 1 en 100.000. Ya sabemos que si queremos convertir eso a kilómetros, un centímetro equivale a 1 kilómetro en la Carta Nacional. Nos dicen que la distancia al epicentro es 230 kilómetros. Así que el problema es muy similar a la pregunta de examen de admisión que hemos visto hace un ratito, ¿no? La pregunta 6. Esta es la información. Si un centímetro equivale a 1 kilómetro, ¿a cuántos centímetros equivaldrá 230 kilómetros? ¿No? Aplicamos regla de 3 simple, bueno, cruzamos la información y vamos a tener 230 entre 1, que equivale a 230 centímetros. ¿No es cierto? Ahí está la respuesta. Quizás es un problema medio irreal porque los mapas no miden tanto,
Pero más allá de que sea irreal, es la respuesta, ¿no? ¿Ya? Es la respuesta que hemos obtenido. Si en la Carta Nacional sabemos que un centímetro equivale a un kilómetro, entonces 230 kilómetros, ¿a cuánto será igual? A 230 centímetros. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda adicional allí? Por favor, me avisan. Si hay algo que no se ha podido comprender. Si han hecho bien, me dicen por acá, por el chat, han respondido bien a esa pregunta. Por eso, el 45 es un distractor. Está de más el 45. Miren el problema, dice, según el IGP, el epicentro está a 230 kilómetros alejados de Ica y tuvo una profundidad, nos dice. Esto de profundidad de 45 kilómetros es el reporte del IGP. Pero nunca vamos a ver la profundidad en un mapa, porque ¿qué nos representan los mapas? Superficie terrestre. Además nos dice, si se desea representar la distancia desde la parte superficial, o sea, solamente la parte superficial, los 230 kilómetros, ¿ya? Por eso hemos obviado, no hemos tomado en cuenta para nada los 45, porque la profundidad no nos está pidiendo, sino solo la superficie. Reitero, además la profundidad no lo vamos a poder representar en un mapa. ¿Ya? Por eso es un distractor. Eso se llaman distractores. A ver, no entiendo la pregunta, Juan José. Ya, la pregunta 4 con respecto a la proyección UTM. Ya. A ver. Me dicen que regrese a la 4. Creo que la ha dejado varias dudas. Lo que pasa, mira, que si te está representando de 84 hasta 80, no te está abarcando toda la latitud alta, porque la latitud alta sería de 60 hasta 90. Como esta llega solo hasta 84, solo representa una porción de la alta latitud. ¿Ya? Los polos no están exactamente representados en la UTM, solamente hasta los 84 grados. ¿Ya? Sí, tienes razón, Diego. En el gráfico aparentemente ha habido un error y pareciera que envolviera la Tierra por completo. Pero si somos precisos en el concepto de la UTM, en verdad no estarían incluidos, ¿no? Sí, había un error en el gráfico. Dime. Sí, una consulta. Sí, entonces ya no sería tangente a los polos, la UTM. La UTM, El claro, no es tangente a los polos, es tangente a dos meridianos, ¿no? Si tú buscas el concepto de la UTM, dice es tangente a dos meridianos, como se ve en la imagen. Entonces en el gráfico pareciera que estuviera tangente al cilindro, bueno, a los polos. Entonces no sería. No es muy exacta esta representación de la UTM. Claro, entiendo un poco que el debate se ha generado porque así como está el gráfico, sí estaría representando latitud alta. Entiendo tu punto, Ajá, sí. Ahí el problema es el gráfico. Ha habido un error, Diego. Por eso, si somos precisos con el concepto de la UTM, búsquenlo ustedes que tienen ahí sus celulares, su internet a la mano. No lo van a encontrar como tangente a los polos, sino tangente a dos meridianos. ¿Ya? Claro, el gráfico más exacto hubiera sido este, ¿no? El de la parte derecha. Y ahí error del gráfico. Listo. Ahora sí convencidos. Creo que ya están convencidos. Pero está bien, está bien. El gráfico aparentemente está envolviendo a toda la Tierra, aunque no es lo real. Ya, a ver, nos habíamos quedado acá entonces en las 7. Ya dijimos que el 45 es un distractor porque está expresando superficie, profundidad. Sin embargo, la pregunta nos habla de la representación de la parte superficial, ¿ya? Por eso la respuesta es la D, 230 centímetros.
Pregunta 8. Otra pregunta de escala numérica. Ya dice, en la clase de geografía el profesor proporciona a los alumnos un plano de escala 1 en 20.000, en la cual están representadas dos pequeñas comunidades y solicita calcular la longitud que en el terreno tiene un canal de riego que recorre dichas comunidades. También la carretera que los une. Nos está dando entonces, a ver, ¿qué datos nos dan? Por eso les decía, siempre es importante ver primero qué dato nos dan. Nos dan el dato de la escala. Ya está. Nos dicen que respectivamente, ¿no? Hay un canal de riego de 10 centímetros y una carretera representado por 25 centímetros. Si nos hablan de centímetros, esa es la distancia en el mapa, pues, ¿no? Nos pide entonces medir cuál es la distancia real o cuánto mide, dice, el canal y la carretera respectivamente, ¿no? En la realidad. Ya está. Ese es el problema. Si nos dan la escala, siempre hay que comenzar por la información que nos dan. Así que ahí está la escala, 1 en 20.000, es decir que un centímetro equivale a 20.000 centímetros. Muy bien. Yo puedo convertir esto a kilómetros, ¿no? Pero si convierto a kilómetros serían 5 ceros, me falta 1. Entonces ahí me daría 0,2. Miren, esto de la conversión, ¿ya? De la conversión, ustedes tienen que usarlo según la conveniencia. Pueden convertir de frente a kilómetros, ahí nos saldría 0,2, o podrían simplemente convertir a metros, ¿ya? Puede ser que lo convierta a metros, dependiendo de también cómo esté la respuesta. Vamos a ir viendo por qué acá se ha usado la conversión a metros. Acá entonces, para no tener decimales, lo que se ha hecho es anular 2 ceros nada más, y por eso hemos convertido de centímetros a metros. O sea, ya sabemos que en esta escala, cada centímetro representa 200 metros. Nos decían que el canal de riego mide 10 centímetros. Así que reemplazamos valores, ¿no? Si un centímetro es 200 metros, 10 centímetros será 2.000 metros. Una vez que está allí, si ustedes quieren, ya pueden decir, ya, pero 2.000 metros, profesora, es lo mismo que decir 2 kilómetros. Sí, es lo mismo que decir 2 kilómetros. Pueden anotarlo ahí, ¿no? Por si acaso, porque a veces las claves no están en las mismas medidas, ¿ya? Entonces ya, lo anoto por ahí para tomarlo en cuenta. Listo, ya sé que el canal de riego mide 2 kilómetros o 2.000 metros, ¿no? Que es lo mismo. Ahora, nos piden a nosotros también hallar la distancia real de la carretera, la misma escala. La distancia de la carretera es 25 centímetros. Tenemos la escala, ¿ya? 1 en 20.000. Miren, acá yo también podía haberlo dejado en metros, ¿ah? Si quiero lo dejo en metros. O sea, puedo decir también, si usaba la misma conversión, podía quedarme acá, ¿no? Podía haberme quedado en que un centímetro equivale, ¿no? Es lo mismo que decir 200 metros, ¿ya? O sea, yo a lo que queremos llegar es que esto no hay que ser de frente a mecánicos y anular los 5, ¿no? Sino que puedes tú ir reduciendo los ceros. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es la equivalencia. O sea, como son medidas universales, lo que siempre debemos recordar es que un centímetro equivale a 100 metros. Lo que siempre debemos recordar es que un kilómetro equivale a 1.000 metros. Porque es la única forma de saber o recordar cuántos ceros debo anular, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo podría haberme anulado acá solo 2 ceros y decir 200 metros, o en este caso se han ido hasta los 5 ceros y por eso dicen que es 0,2 kilómetros. Como a ustedes se les haga más fácil el desarrollo, no hay una exigencia de que siempre sean la misma cantidad de ceros, ¿ya? Sí, un centímetro es igual a 100 metros, eso es perdón. Acá estoy mal. Tienen razón. Ya lo malogré. Ya. Es 1 metro igual a 100 centímetros. Ojo. Sí. Gracias por hacerme la observación. Me emocioné. Ya está. Me emociono también, ¿ya ves? No es bueno emocionarse. Bueno, nos dicen entonces que el canal de riego mide 25 centímetros. Así que si yo tengo este valor, entonces, podía haber hecho esto, ¿no? Un centímetro, 0,2 kilómetros, 25 por 0,2 me salía 5. O usar este valor.
Si un centímetro es 200 metros, ay caramba, si un centímetro es 200 metros, entonces 25 centímetros, ¿a cuánto equivale, no? Y tenía que multiplicar 25 por 200. Igual iba a salir, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, si yo usaba el valor de 200, yo tenía que haber usado acá 25, ¿no? Por 200 metros. ¿Ya? 25 por 200 metros. Y te iba a dar 5.000 metros, que es lo mismo que decir 5 kilómetros. ¿Ok? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Se perdieron? ¿Se fueron? Claro, ¿no? Está sencillo, solamente que estamos usando dos valores distintos para que puedan ver que pueden usar a veces la representación en metros o en kilómetros. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces la respuesta, miren, acá, si hubiera sido yo más fácil, hubiera dicho 2 kilómetros. Buscaba claves y podía haberme emocionado, ¿eh? 2 kilómetros, ajá, puede ser la A, puede ser la D. Pero si se dan cuenta, la respuesta completa es 2 kilómetros, 5 kilómetros, que no hay. Podría haber sido 2 kilómetros, 5.000 metros, que tampoco hay. Sin embargo, la clave correcta dice 2.000 metros y 5 kilómetros. ¿Ya? Por eso es importante tomar en cuenta la equivalencia. ¿Sí? Por eso es importante. ¿Por qué 0,2 kilómetros? Porque acá se han anulado los 5 ceros. O sea, si yo me voy de frente a convertir estos centímetros a kilómetros, serían 1, 2, 3, 4. Y el otro cero me falta. Entonces, al convertir el otro cero, lo que estoy usando es correr la coma decimal. Por eso es 0,2 kilómetros. ¿Ya? Pero si no quieren hacer con decimales, podían haberse quedado en 200 metros. Igual que acá, 200 metros. Y aquí hubiéramos obtenido entonces 25 por 200, 5.000 metros. Y una vez que teníamos los 5.000 metros, buscábamos la clave. No hay 5.000 metros, pero hay su equivalencia, que es 5 kilómetros. ¿Ya? Por eso reitero, ¿ustedes podían haberlo obtenido con metros los dos? Sí. Chicos, ¿podrían haber trabajado con metros los dos? No hay problema. ¿Ya? Solamente que acá se ha trabajado así porque la clave está así. Pero ustedes podrían haber trabajado con metros. Miren, 1 centímetro, 200 metros. Si quieren lo hacemos así, igualito les va a salir. 1 centímetro, 200 metros. Ahora tendríamos que multiplicar 25 por 200 y la respuesta sale 5.000 metros. ¿Ya? O sea, la respuesta en metros es 2.000 y 5.000, pero no hay clave, pues. 2.000 y 5.000 no hay. Por eso es que han hecho de esta forma, porque la clave está en 2.000 metros y en 5 kilómetros. ¿Está bien, chicos? Me dicen, ¿se entendió, por favor, de dónde salió eso 0,2? Ya está. Continuamos. Continuamos entonces. Entendido ya. Ahora voy a tener que borrar todo eso porque a la hora que pase a la otra PPT van a salir todos esos numeritos, ¿ya? Tómenle una captura si gustan para que sepan de dónde salió el 0,2. Porque voy a tenerlo que borrar. Ya está. Seguimos. Bueno, ya en la pregunta 9, ya no nos están hablando de escala, ¿no? Ya nos resolvieron los problemas de escala numérica, que quizás es lo más complicado a veces en cartografía. Ahora ya nos están hablando de las proyecciones. Dice que se quiere elaborar un mapa de la Antártida. Y para ello el cartógrafo encargado debe decidir qué proyección sería la más adecuada. ¿Cuál sería la recomendación a seguir? Recuerden que las proyecciones tienen esa finalidad, ¿no? Representar la Tierra reduciendo la deformación. Según su origen, podían ser cilíndricas, podían ser cónicas o podían ser azimutales, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dicen que quieren representar la Antártida, ya, la Antártida está pues a partir de los 60 grados de latitud, ¿no? Así que lo más cercano o lo más fácil para representar la Antártida sería
la proyección azimutal, ¿no es cierto? Recuerden que la proyección azimutal permite representar mejor latitudes altas, comparativamente hablando con las otras, ¿no? Con las otras latitudes. Allí creo que no hay duda, ¿no? Allí no hay dudas, ¿no es cierto? ¿O hay alguna duda? A ver, chicos. No. Ahí sí, latinaron, me dicen. Correcta. Bueno, ahora voy a ver las estadísticas. Ya, pregunta número 9, entonces la C. Pregunta número 10. Existen varios tipos de documentos cartográficos. Señale las características correspondientes a la Carta Nacional. ¿La 1 es correcto o no? ¿Es una escala mediana? Sí. ¿Pero es 1 en 1.000.000? No, pues. La Carta Nacional, su escala es mediana, pero es 1 en 100.000. Así que la 1 es falso. Es un mapa de tipo topográfico donde se representa el relieve a través de las curvas de nivel. Eso sí es verdadero, ¿no? Justo la particularidad de la carta es que es un documento topográfico o un mapa topográfico. Allí podemos ver relieves a partir de las curvas de nivel. En este documento la distancia de 2 centímetros equivale a 2 kilómetros, ¿sí o no? Claro, si la escala es 1 en 100.000, ojo, si la escala es 1 en 100.000, claro que vamos a ver que 1 centímetro es 1 kilómetro, por consiguiente, 2 centímetros serán 2 kilómetros. ¿Ya? Muy bien. Ahí entonces la clave es la D. ¿Ya? La 1 no es correcta porque dice 1 en 1.000.000 y la escala de la carta es 1 en 100.000. Muy bien. La pregunta 10 entonces, no hay dudas, está clara. Pregunta 11. El gráfico dice se representan las curvas de nivel. Respecto al punto A, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. ¿Ya? Bueno, las curvas de nivel son llamadas isoipsas, isolíneas, ipsométricas, o sea, unen puntos de igual altitud. ¿No? Cada línea está representada por un valor numérico que se llama cota. Aquí está más grande, ¿no? Vemos entonces que en este gráfico las cotas están de 50 en 50, 50, 100, 150, 200, 250. ¿Ya? Sí, batimétricas es bajo el nivel del mar. Ajá. Ojo, bajo el nivel del mar, Jean-Pierre, porque una depresión no necesariamente es batimétrica. Por ejemplo, si yo acá hubiera puesto 100, 50, 0, menos 50, es una depresión, pero no necesariamente yo le llamo batimétricas, ¿ya? La batimétrica es una línea para unir puntos de relieve submarino, bajo el nivel del mar. ¿Ya? Bajo el nivel del mar, sí. Bueno, respecto al punto A, entonces nos dice, ¿se ubica en el punto más alto del relieve? ¿Eso es verdadero o falso? Falso, ¿no? Porque el punto más alto es 250 y A está en la cota más baja, está en la línea de 50, así que la 1 es falso. La 2, la cota donde se ubica corresponde a 50, sí, A se encuentra a 50, ¿no? Está en la línea más básica. Y 3, esta es una zona con menor pendiente del terreno respecto a B. Eso es falso. ¿Por qué? Cuando las líneas están juntas, recuerden, cuando las curvas están juntas, en realidad vamos a ver que las líneas juntas indican más bien una zona de relieve más accidentado, ¿no? O con relieve mayor pendiente. Y cuando las líneas más bien están separadas, como en el caso de B, ya el relieve es más suave. La clave es la D. ¿Sí? Falso, verdadero, falso. Sí, Catherine. Ah, ya. ¿Quieres la 8 y la 10? Ya. Termino, por favor, Catherine, y regreso. ¿Está bien? Me falta una. Terminamos y retorno las que les han faltado para que le tomes una fotito. Ya está. La 11 entonces sería la D. Ya, la 11 sería la D. Y la pregunta número 12 nos habla también de curvas de nivel, ¿no? Nos pone ahora un gráfico distinto y nos pone entonces las alternativas. Dice, la cota mínima es 0 metros y la máxima es 4.000. ¿Eso es cierto o no? La mínima es 0, claro, ¿no? Y la máxima es 4.000, eso sí es verdadero, ¿no?
Luego nos dice que el río se ubica en la parte de mayor altitud de la zona. Ay, perdón, estoy viendo otra cosa aquí. ¿Ya? Nos dice entonces que el río está en la zona de mayor altitud. No, pues el río está en la parte más baja, más bien. Y luego nos dice que el relieve que corresponde a una depresión. No es una depresión. Las curvas van aumentando, 1000, 2000, 3000, 4000, es una elevación. En cambio, si las curvas fueran 1000, 500, no sé, 300, 0, ahí sí es una depresión. Pero están aumentando las cotas. Si aumentan, es una elevación del terreno. ¿Ya? La respuesta en la 12 sería la D. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí, chicos? Jean-Pierre, ¿tienen PDF de estas claves o tienen PDF de las claves de las domiciliarias? Ya me están confundiendo de verdad. Estas son las claves de las domiciliarias. Sí, profesora, ¿me escucha? Te escucho. 2 por 3, 6. Le quitas 5. Te escucho. Ya, sí, dígame, ¿me estaba llamando? ¿Ya? Entonces, no, lo que pasa es que los chicos me dicen que tienen las claves distintas. Entonces, mi primer trasvase, debemos iniciar llenando los círculos. ¿No se escucha algún informe que da a los chicos? Un ratito, profesora, un ratito. Mi primer trasvase tiene que ser entonces... A ver, un ratito. Están cruzando las aulas. Hola. Sí. Entiendo, entonces, que las claves de las domiciliarias no les debo dar porque ustedes van a resolver las domiciliarias como un ejercicio, ¿no? En su caso. ¿Ya? Las dirigidas las estamos viendo después del examen, así que si ha habido un error de repente hay que tomar en cuenta esto como definitivo, ¿ya? Las claves que estamos viendo ahorita de las dirigidas son las claves que deberían quedar para evitar confusiones. Sino que creo que algunos han visto las claves y no coinciden. Ya, a ver, retrocedo. En el caso de la 12, entonces, ¿estamos todos conformes? No. ¿Sí? Ya, a ver, regreso a la 11. La 11, me habían pedido la 11. Ahí está la 11. La clave era la D, verdadero, falso, verdadero. Ya está. Ahora retrocedo a la 10. Me habían pedido la 10, por favor. La 10 era la D. ¿Por qué no es verdadero la 1? Ah, ya. Lo que pasa es que si tú ubicas A está aquí. El punto más alto en esta gráfica estaría acá, en 250 metros. Pero si tú ubicas A está en la curva más baja, en la curva de 50. ¿Ya? La curva de 50 es la que cruza. Por eso no está en el punto más alto. Por eso es falso. Sí. ¿Ahora sí? Ok, ya. Y entonces regreso a la 10. La 10 ya le tomaron captura. La 9 dicen. A ver, la 9. La 9 era la C. Ya, a ver, la B de la 9 es la UTM. Dice, decidir por una profesión donde medianos y paralelos mantengan ángulos rectos. Sí, puede ser la UTM o puede ser la cilíndrica clásica. ¿Ya? La clave B podría ser cualquiera de las cilíndricas, la UTM o la clásica. En las dos, los medianos y los paralelos mantienen ángulos rectos. ¿Ya? Listo, ¿alguna otra más faltaba, chicos? La 8. Ya, me piden que no se retiren, les van a dar algún informe, no se vayan a retirar, por favor, al terminar la clase. ¿Ya está la 8, Catherine? ¿Ya está? Ya, ahora las 6 me piden. A ver, las 7 por si acaso, si quieren tomarle captura a las 7, ahí está la 7. Y ahora me piden la número 6. Ahí está la 6.
Ahora la 5. Ya voy a llegar hasta la 1, ya no se preocupen. Ahí está la 5. La 4. Ahí está la 4. La UTM que generó más problemas el día de hoy. Ya está. Bueno, la 3 era esta, la 3. La 2. Y la 1. Acá también se confundieron varios, ¿no? Con la 1. ¿Ya? Listo. A ver, ahora me voy a dejar en la última porque me estaban pidiendo la pregunta número 12. Sí, más bien las consultas de hasta cuándo resuelven la domiciliaria, les sugiero que le pregunten de repente al joven coordinador que ahora va a tener un informe con ustedes. Ahí por favor le consultan, porque no se estén de 100 en 100. Acá, por ejemplo, las cotas están de 1000 en 1000, 1000, 2000, 3000. En cambio, aquí las cotas están de 50 en 50, ¿no? El valor numérico es la cota, ¿ya? Ahí dice, el valor numérico se le denomina cota. Listo, chicos. Ok, muchas gracias por su tiempo y disculpen los minutos, pero bueno, lo importante es resolver sus dudas, ¿ya? El terreno es elevado. Por ejemplo, 50, 100, 150 es una elevación. Si las cotas fueran 50, 20, 10, 0, es una depresión, ¿ya? Pero ahí están aumentando, 50, 100, 200, 300, es una elevación del terreno. Listo. Bien, chicos, cuídense mucho.